Bueno, entonces en respuesta a la evidencia que se debe subir acerca del análisis de mediciones en fuentes, procedo a hacer la medición conforme a lo que el instructor nos indicó. Para realizar esta práctica voy a trabajar sobre una fuente de poder lineal de un computador de escritorio. ¿Listo? Entonces, como estaba en el documento, nos indicaba pues un multímetro y pues un desarmador. ¿Listo? Entonces, inicialmente se puede analizar que esta fuente de poder tiene un voltaje de ingreso de 220 voltios, haciendo el comentario y resaltando que en el país en el que me encuentro el voltaje residencial es un voltaje de 220 voltios, no es como en Colombia que son 110 voltios. ¿Qué me puede dar a entender a mí eso? Que su entrada son 220 voltios y su salida, como podemos ver aquí, los diferentes conectores, pues generalmente pueden ser 12 voltios, 5 voltios, 3.3 voltios, dependiendo pues para lo que se necesite energizar, ¿no? Los componentes internos de la computadora que se deban energizar. Lo primero que debemos hacer entonces es pues tener claro y tener siempre pendiente que el cable de poder funcione, ¿no? Entonces pues procedemos a hacer una medición en el cable de poder. ¿Cómo se haría una medición en el cable de poder? Sencillo, tenemos nuestro multímetro, en este caso particular lo llevamos a corriente directa, ¿sí? A 750 de corriente, alterna, no directa, alterna, teniendo en cuenta que el voltaje de este país son 220 voltios. ¿Listo? Inserto las puntas del multímetro y como nos podemos dar cuenta aquí en la medición, tenemos un voltaje aproximado entre 220, 222, 24, teniendo en cuenta que es alterno. No va a darme una línea recta y constante en su medición. Después de que ya tenemos constancia de que realmente el cable de poder se encuentra energizado, que sí funciona, que sí está transfiriendo el voltaje, pues simplemente lo que yo debo hacer es, primero que todo, testear, ¿sí?, la fuente de poder para saber si su recorrido interno de sus componentes, cuando yo conecte la fuente de poder, pues efectivamente va a funcionar. ¿Cómo puedo testear eso? Esto tiene diferentes cables de diferentes colores. Para hacer el puente, lo que yo puedo hacer es puentear entre el entre el cable negro y el cable verde. ¿Listo? Entre el cable negro y el cable verde, ¿sí? Importante reconocer el cable verde, y el negro pues puede ser cualquier negro. Siempre es bueno en el cable negro más cercano, porque si analizamos el conector ATX de esta fuente de poder, tenemos diferentes cables negros que son los cables de tierra o los neutros para cerrar el circuito. Entonces yo hago un pequeño puente donde se toquen los dos cables. Estoy usando esta pinza para simular el puente, y si todo está bien, pues la fuente de poder va a encender al realizar ese puente. Vamos a mirar si me quedó bien hecho, ahí debe encender. ¿Listo? Ahí se dan cuenta, la fuente de poder ya inició, porque pues hice el puente. Ahora, en solicitud a la evidencia, el profe nos está señalando que debemos medir, ¿listo?, para poder explicar o diagnosticar, si podemos usar esa expresión, pues cómo por aquí entran 220 voltios en corriente alterna y por aquí pues me deben salir diferentes voltajes, pero en corriente directa. Entonces lo que yo hago es llevar mi multímetro a una escala de 20 voltios de corriente directa. ¿Por qué a 20 voltios de corriente directa? Porque yo sé que los componentes internos de una computadora
En este caso, esto es una fuente de poder de una computadora de escritorio, pues sus componentes que más voltaje van a consumir, pues máximo son 12 voltios. En este caso estamos hablando de los ventiladores, por eso yo tengo el multímetro en la escala de 20 voltios y no en la de 200 y mucho menos en la de 1000 voltios de corriente directa. Después de haber entendido eso, lo que yo hago es llevar la punta negra del multímetro, puede ser a cualquier cable negro, teniendo en cuenta pues que lógicamente eso es tierra, y pues yo empiezo a medir en los diferentes cables, los diferentes colores, para poder de ahí saber y conocer qué voltajes me está suministrando la fuente de poder. Si nosotros medimos en el cable rojo, encontramos que hay un voltaje de 5.25, ¿sí? Si medimos en el cable amarillo, podemos encontrar un voltaje de 12 voltios, 12.17 voltios, ¿sí? El cable naranja, 3.3 voltios, ¿sí? El cable café, por ejemplo, vamos a mirar en el café, ¿sí? 3.3 voltios, ¿sí? Vamos a mirar en el cable azul, menos 11.53 voltios, ¿listo? Vamos a mirar por aquí en este cable que es como color plateado, vamos a mirar a ver qué voltaje me da en este cable, a ver dónde está, listo, mira, aquí me da 5.22, ¿qué me da a entender esto a mí? Para terminar el ejercicio, pues me da a entender que efectivamente esta fuente de poder se encuentra trabajando satisfactoriamente. ¿Por qué? Porque según lo que se ha podido entender y estudiar, esta fuente de poder, como yo les decía al comienzo del video, es la encargada de suministrar voltajes en corriente directa, no alterna, para los componentes internos de una computadora. Aquí, por ejemplo, podríamos estar hablando de disco duro, donde tenemos 5 voltios. Podríamos estar hablando de aquí en el caso del cable amarillo, podríamos estar hablando de 12 voltios de los cooler o ventiladores de una computadora. Aquí en este caso de los 3.3 voltios que encontramos, digamos, en este cable naranja, podemos estar hablando del voltaje que se suministra al KBC, a la BIOS, al botón de encendido, dependiendo exactamente, cuando hablamos de botón de encendido, dependiendo exactamente del voltaje que haya diseñado el fabricante para sus computadoras. Hay unas computadoras que trabajan con un voltaje de encendido de 5 voltios o de 3.3 voltios, eso depende del fabricante, ¿sí? Entonces básicamente ese sería el funcionamiento y la conversión de voltajes. Aquí hablamos, digamos, como en este caso, esto es un conector de CPU, un conector ATX de CPU, de procesador. ¿Qué quiere decir? Que el procesador de las computadoras de escritorio generalmente trabajan sobre un voltaje de 12 voltios, miren, ¿sí? Recordando que el cable amarillo es 12 voltios. Aquí tenemos un conector SATA donde me muestra a mí que podemos conectar dispositivos como un disco duro de 12 voltios o una unidad de CD-DVD que puede trabajar a 12 voltios. Internamente encontramos diferentes componentes. ¿Qué componentes podemos encontrar internamente en una fuente de poder? Nosotros ya estábamos viendo que tenemos el conector de entrada, ¿sí? Que es el conector de entrada macho y hembra. Aquí internamente podemos encontrar un puente rectificador, que es el encargado de realizar una conversión de voltaje alterno a directo. Pueden ser diodos polarizados, conectados uno con otro entre ánodo y cátodo. Generalmente son diodos digamos, de germanio, donde hay una caída de voltaje de entre 0.3 y 0.8 voltios. Encontramos capacitores, encontramos bobinas, encontramos un transformador, se encuentran diferentes componentes, encontramos resistencias, y cada componente interno pues se encarga específicamente de hacer una conversión para que al final, a la salida de la fuente de poder, nosotros tengamos corriente directa y no corriente alterna. Porque pues en este caso, como estamos analizando una fuente de poder de una computadora de escritorio, y como pues lo inicié a comentar al comienzo de la exposición, las computadoras necesitan
corriente directa y no alterna. Listo, eso era todo. Muchísimas gracias y hasta luego.